Tú me dices. Listo, estás a ver. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes. Bienvenidos a Shomrim La Boker. Yo soy la doctora Annette Pierre y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar uno de los pasajes más interesantes y también extraños de toda la Torah. Estamos en la Parashá Vayishlach y a modo de resumen haremos un poco de introducción para llegar al tema principal, que es la lucha de Jacob con este supuesto hombre, ángel, que realmente la Torah no nos dice abiertamente quién es. Así que bienvenidos. La cuestión es que Jacob se va de su casa. La parashá pasada dijimos que deja Beersheba para irse a Harán, en donde va a hacer su vida matrimonial, laboral, al lado de Labán, su suegro. Específicamente la Torá nos dice que estuvo en este lugar, en Harán, que es Siria, por un periodo de 22 años. Este número es muy relevante porque el número 22 es las 22 letras hebreas y también 22 son los años que precisamente Yosef no vio a Jacob. Quiere decir, hay un paralelismo muy interesante entre la vida de Yosef y la vida de Jacob, que no es parte de esta clase, pero es importante mencionarlo. El punto es que algo que vamos a entender de Jacob y algo que vamos a entender de la midá de Tiferet, que es Jacob, que es la midá de la columna central, es que siempre Jacob va a estar en contacto con un enemigo. Dígase anteriormente Esav, posteriormente deja Esav, se va con Labán, está 22 años con Labán y inmediatamente después de esos 22 años, él mismo orquesta un encuentro con Esav. Pareciera que es muy importante su confrontamiento con un enemigo, porque es parte de cómo se va a desarrollar la midá de Tiferet. Por lo tanto, después de 22 años de haber estado 7 años trabajando por Rachel, otros 7 años trabajando por Rachel porque le dieron a Lea, otros 7 años para crear un patrimonio, finalmente llega un momento que dice, yo me tengo que ir de acá, no es posible, pero Labán quiere destruirme. Realmente Labán es un personaje muy oscuro y muy complejo de la Torá, porque si bien la palabra Labán significa el hombre blanco, quiere decir, él se hacía parecer y siempre que habla él, hace parecer que él es bueno y que es honesto y que es correcto y que tiene la razón. Mr. Blanco pues no era nada blanco, era una persona con un alma muy negra. Y por lo tanto llega un momento que Jacob dice, me tengo que ir de acá, si no es por las buenas, pues será por las malas, pero yo me voy. Y se escapa, realmente se escapa. Perdona, está sí. Un poquito tu cabello con el micrófono. Si ay, perdón. Perfecto, ya estamos bien. Gracias, Joel. Por lo tanto, es bien interesante que inmediatamente después de dejar a Labán, que es la personificación del Yetzer Hará, Jacob orquesta, quiere decir, él provoca un encuentro con su hermano Esav. Esta confrontación, dice él, de una vez por todas, me fui de la casa de mis padres, enemistado, aparentemente sabemos que le quitó Jacob algo que le pertenecía a Esav, había mucho enojo de por medio, y por lo tanto dice, ¿cuánto más voy a cargar con este sentimiento de cómo va a ser mi encuentro con Esav? Por lo tanto, como decimos en México, al mal darle prisa. Vamos a encontrarnos con Esav y vamos ya a arreglar las cosas de una vez por todas. Esto no quiere decir que él estaba 100% seguro que le iba a ir bien, pero él ya quería tener y terminar con este tema. Es interesante porque ¿por qué esperó tanto tiempo para este encuentro? ¿Por qué esperó tantos años en casa de Labán? Y es interesante porque aparentemente nos dicen que hasta que no nació Yosef, Jacob no se sentía preparado. Este es un tema muy importante que veremos en clases posteriores. Es muy interesante porque en el momento que él decide enfrentarse con Esav,
sucede algo muy importante, y lo que tenemos también que entender es que estas historias que cuenta la Torá, estas narrativas que nos mete la Torá, además de que son interesantes por sí mismas, la realidad es que se está jugando aquí muchas cosas, y tomando en cuenta la profecía que le dijeron a Rivka le dijeron: tienes dentro de ti dos naciones, son dos naciones opuestas, son dos naciones completamente diferentes que van a divergir de ti, y por lo tanto es difícil entender que no hay precisamente una paz entre estas dos hermanos, como nosotros quisiéramos ver, sino que le vaticinan y le dicen: el grande servirá al chico. Por lo tanto, hay un elemento de animosidad que se remonta al embarazo, y que en este momento se van a enfrentar estos dos hermanos, y cada uno de estos dos hermanos, más allá de su posición de hermano, su posición filial, es la posición que van a tener como representantes arquetípicos de dos diferentes naciones, dos diferentes formas de ver la vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este encuentro entre Jacob y Esaú va a resultar en un acomodo que no es necesariamente la paz o llevarla bien. Un acomodo es que, bueno, de cierta manera tú tienes tu parte, yo tengo mi parte, aquí estamos bien. Pero para entender cómo fue este encuentro, vale mucho la pena platicar un poco más profundamente lo que esto significa. Básicamente, dice la parashá que Esaú mandó Jacob a Esaú con unos malajim. Malajim pueden ser comprendidos como emisarios, pero se escribe idéntico que ángeles. Entonces realmente el Midrash y el Zohar nos cuenta que los ángeles están localizados por regiones. Quiere decir, hay ángeles de la tierra de Israel, como vimos en la escalera de Jacob, hay ángeles fuera de la tierra de Israel. Por lo tanto, hay como un cambio de guardia de ángeles que van frente a Jacob para encontrar un encuentro con Esaú. Y Jacob hace una estrategia múltiple muy interesante de cómo enfrentarse a la adversidad de su hermano. Por lo tanto, toda esta clase tiene de intención de explicar qué pasó allá, pero cómo esto impacta a nosotros. Quiere decir, esto sí sucedió, porque lo que dice la Torah que sucedió, claro que sucedió, pero también esto tiene una lectura que nosotros tenemos que actualizar en nosotros. Por lo tanto, vamos a hablar de eso, así como vamos a hablar de qué significa para nosotros encontrarnos con esta figura llamada Esaú. Por lo tanto, la estrategia que hace Jacob es una estrategia múltiple. Quiere decir, no hace un solo movimiento, hace tres diferentes movimientos. Por un lado, obviamente le pide a Dios, reza, dice Teilim, hace negociaciones con Dios de que lo ayude. Por otro lado, tiene todo un tema de separar los campamentos y prepararlos para minimizar el daño. Tomando en cuenta que el hermano es un enemigo, dijo, bueno, así se ataca un campamento, pues el otro se puede salvar. Es una forma de, como decimos en México, no poner todos los huevos en una misma canasta. Es una cosa inteligente. Y la otra estrategia es tratar de agradar y tratar de ganarse a Esaú. Y por lo tanto, pues la primera estrategia es que le mandó un enorme número de animales. No podemos ni siquiera imaginar que le mandó burros y camellos y cabras y vacas. Prácticamente le mandó lo que se podría llamar todo un rancho de ganadería, como para ganar por lo que él quiere, porque sabemos que Jacob es una persona que tiene un deseo más espiritual y Esaú tiene un deseo más material. Quiere decir, es parte de los arquetipos que se presentan acá. Por lo tanto, pues hay un elemento de estrategia de cómo enfrentarse a su hermano. Aparentemente es importante lo que esto significa, porque básicamente este encuentro que va a haber, nosotros lo podemos ver como, bueno, ese encuentro entre dos hermanos que hubo diferencias importantes entre ellos, pero también lo podemos entender como el encuentro que todos nosotros tenemos con nuestro propio Yetzer Hara. Quiere decir,
es muy fácil decir, el malo es el de enfrente, o el malo es el que está allá. Yo soy el bueno y él es el malo. Jacob es el bueno e Isaf es el malo. Y la realidad es que no es así. La realidad es que puede verse así, pero sería una forma un poco egoísta y sería una forma un poco inmadura de entender este pasaje. Porque realmente lo que vamos a entender es que finalmente este encuentro es el encuentro entre dos fuerzas que acechan al hombre siempre, que son el Yetzer Hatov, el instinto a hacer el bien, a conectarse con Dios, y el Yetzer Hará, que es el instinto a hacer cosas egoístas que nos desconectan de Dios. Por lo tanto, este es un tema muy interesante y me gustaría comentar lo que dice el Zohar al respecto de este encuentro. El Zohar nos dice que básicamente cuando la persona nace, en ese instante que nace, se abre como una puerta, el canal de alumbramiento es abrir esa puerta, y básicamente al abrir esa puerta, la persona, ese bebé que está naciendo, se encuentra primeramente con el Yetzer Hará. ¿Por qué con el Yetzer Hará? Porque nosotros tenemos que pensar que el Yetzer Hará es esta fuerza de sobrevivencia. Por lo tanto, si realmente vemos, cuando nace un bebé, la fuerza con la que se enfrenta, la realidad que tiene que enfrentar, el bebé está nada más pensando en él mismo, cómo hacerle para sobrevivir. Por lo tanto, llora para comer, llora para ser alimentado, llora para ser cambiado, llora para ser eruptado, llora para recibir amor, cuando siente frío. Quiere decir, el niño cuando nace, el bebé cuando nace, está impregnado de una fuerza que le va a permitir sobrevivir, y la fuerza que te permite sobrevivir, que está ligada a nuestro nefesh, es el Yetzer Hará. Por lo tanto, dice el Zohar que el Yetzer Hará es mayor que el Yetzer Hatov. Por eso cuando dice en la Torah, el grande servirá al chico, quiere decir que el Yetzer Hará tiene mayor edad que el Yetzer Hatov, porque no es hasta los 12 y 13 años, respectivamente, en mujeres y en hombres, que se instala el Yetzer Hatov en la persona. Por lo tanto, aquí se aplica perfecto el dicho que dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Quiere decir, el tema es que es mayor el Yetzer Hará porque llega antes con la persona. Y posteriormente, cuando la persona empieza su pubertad, cuando la persona empieza a despertar a la vida con otra conciencia, ahí se instala el Yetzer Hatov. Por lo tanto, esto es muy interesante para entender quién es el bueno, quién es el malo, quién es el grande, quién es el chico. La cuestión es que hay una parábola que es muy interesante, que se llama la parábola de el esclavo, el humilde y el esclavo. Entonces, esta parábola aparece en el libro de Mishlei, que es el libro de Proverbios. Y entonces es bien interesante lo que significa, porque lo que significa es que cuando nosotros vamos a ver cómo Jacob se enfrenta realmente físicamente a Isaf, se ve demasiado humilde Jacob. Quiere decir, no entendemos por qué Jacob tomó una postura de tanta servilidad. Sabemos que 10 veces le dijo, yo soy tu sirviente y tú eres mi amo. Quiere decir, muchas veces no nada más él se inclinó, sino hizo inclinarse a todos sus hijos. Y por lo tanto, nos llama mucho la atención por qué toma una actitud tan servil, si él estaba tan tranquilo y tan seguro de sus grandezas y de las cosas que había logrado en términos de su tzidkut. Entonces, esto básicamente lo que significa es muy interesante porque es un consejo que nos dice el Zohar de cómo nosotros, los seres humanos, tenemos que dominar nuestro Yetzer Hará. Uno pensaría que el Yetzer Hará se tiene que combatir ferozmente y de una manera agresiva y decirle, tú cállate, tú no hables ahorita, y así no funciona. Quiere decir, al Yetzer Hará no lo puedes atacar con violencia, porque el Yetzer Hará se alimenta de esa violencia. No puedes atacar al Yetzer Hará con soberbia,
porque el Yetzer Hará se alimenta de la soberbia. No puedes atacar al Yetzer Hará con enojo y con fuerza, porque el Yetzer Hará se alimenta de eso. Por lo tanto, la actitud para atacar al Yetzer Hará debe de ser a través de la humildad. Quiere decir, la humildad abre la puerta para que uno pueda tratar al Yetzer Hará, porque el Yetzer Hará nunca nos va a dejar de molestar. Mientras vivamos en la realidad de Malhut, el Yetzer Hará va a estar cada instante presente, así como el Yetzer Hatov. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una estrategia, tipo lo que hizo Jacob, para nosotros entender cómo atacar a nuestro propio Yetzer Hará. Por eso en esta escena ustedes ven que Jacob se inclina hacia Esav. Entonces, ¿pero por qué se inclinó? Si de por sí Jacob estaba fuerte en mitzvot, y estaba fuerte en dinero, y estaba fuerte en seguridad en sí mismo. ¿Por qué fue tan humilde? Pero entendemos que era parte de su estrategia para entender cómo dominar al Yetzer Hará. Esto va a quedar claro de otra manera. Cuando manda a sus melahim, a sus emisarios, con todo este regalo gigante de ganado, la realidad es que nos llama mucho la atención porque se ve como también muy servil. Ok, le quieres dar un regalo, bueno, mándale un cofre lleno de frutas, o mándale regalos, o telas, o dinero. Pero ¿qué significa que le mandas prácticamente todo tu ganado? La cantidad de ganado que está mandando es fuera de serie. Cientos de animales le está llegando al hermano. Entonces, evidentemente, esto tiene una importante señal. Nosotros le llamamos un remes. ¿Qué le quiere decir Jacob a Esav al mandarle tantas cosas? ¿Le quiere hacer, como decimos en México, la barba? ¿Quiere comprárselo vía el dinero? ¿Por qué tanto dinero? ¿Por qué tanto inversión en apaciguar la ira de su hermano? Y este es un tema muy fascinante porque básicamente dice lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta que cuando Jacob se lleva la bendición de Esav, con engaños, con la ayuda de Rivka, puede ser que la merecía, puede ser que no la merecía, pero finalmente la Torah nos pone como que Jacob en cierta manera sí engañó a su padre y el padre le dio una braja. Pero hay que tomar en cuenta que las palabras de esa braja son completamente una braja en la parte agrícola. Dice, ve y ten leja Elohim, y Dios Elohim, que es el Dios del Din, te va a dar en el futuro todo lo que es tirosh y dagán. Dagán es grano, tirosh es uvas. Quiere decir, toda la bendición del padre a Jacob fue una bendición completamente en la agricultura. Por lo tanto, cuando él le manda el ganado, le dice, que sepas que esto yo lo hice con mi propio esfuerzo. Esto no tiene que ver con que te robé la braja. Esto no tiene que ver con nada, porque la braja tenía que ver con la tierra. Y de todos estos 22 años que yo estuve fuera, yo no poseí la tierra. Por lo tanto, todo lo que te estoy mandando, yo lo hice con mi propio trabajo, sin usar la braja. Y lo más interesante es que cuando le da todo esto, le dice, acepta mi minjatí, que es mi ofrenda. Y le dice, acepta mi birkatí, mi bendición. ¿Qué bendición? ¿Que es una bendición dar animales? En cierta manera es una manera de entender que Jacob no usó esa bendición y le está devolviendo esa bendición al hermano porque está reconociendo que la adquirió de una manera ciertamente ilegítima. Es una forma muy interesante de ver esto. Así que bueno, este es un tema muy interesante, vamos a seguir avanzando. Él mandó decir una cosa que dice, Im Labán Garti, con Labán viví. Y básicamente, este es un mensaje muy poderoso. No es nada más decirle, bueno, estuve en Acapulco un tiempo, o me fui a Estados Unidos a trabajar. No. Im Labán Garti, porque ¿quién es Labán? Aunque Labán aparenta, siempre quiere ser el hombre honesto, el Zohar, la Torah nos dicen que no hay un hombre más deshonesto, no hay un hombre más manipulador y no hay un hombre más
el Talmud lo dice, es un aramí, es un arameo, un ramaí. Ramaí es una persona que es completamente deshonesta, y dice el Zohar que Labán usaba 10 tipos de clipot para retener a Jacob y quitarle todo. Por lo tanto, a pesar de que lo vemos como el pariente incómodo y el padre de las Imaot, la realidad es que cuando nosotros leemos la Haggadá de Pesaj, el centro de la Haggadá de Pesaj es el Magid, es la historia que contamos. Y la historia del Magid comienza con Aramí Obed Aví, que significa Aramí, un arameo, fue el que trabajó mi padre, que es Jacob, con él, y nos quiso destruir peor que el propio faraón. Quiere decir, como el pueblo se estaba creando, es como una semilla, si tú afectas la semilla, se afecta todo. Y el concepto de Imlavam Garti significa, pese a todos los daños que trató de hacerme Labán, veme cómo prosperé, tengo mi familia, tengo mis mujeres, tengo mis animales, tengo para darte, tengo de más. Entonces esto habla de una valentía, como diciéndole, no creas que te vas a enfrentar con el mismo Jacob que salió de casa sin vida, sin experiencia de vida, como ese Ishtam Yoshevo Alim, ese hombre sencillo que preparaba su sopa de lentejas y que estaba ahí tranquilo estudiando y meditando. Quiere decir, fui y me metí en la boca del lobo. Labán es la boca del lobo y salí sano y salvo y próspero. Por lo tanto, que sepas con quién te vas a enfrentar. Entonces, esto es un tema importante, es un tema interesante. Ya quiero llegar a donde tenemos que llegar, que es el título de esta conferencia. Y bueno, es muy interesante que antes del encuentro físico entre Jacob y Esaú, hay un encuentro y un pasaje muy extraño la noche antes de este famoso encuentro físico entre Jacob y Esaú. Y bueno, la cuestión es que salieron de Labán, viajaron, entraron a la tierra de Israel, y todo lo que conté ahorita, toda esta estrategia tripartita entre rezar y los campamentos y agarrar y mandar regalos y todo esto, toda esta preparación ya estaba dada, y cruzaron el río Yabok. Es interesante porque Yabok se escribe casi idéntico que Jacob, entonces hay un paralelismo muy interesante, y se establecieron los campamentos tal cual como Jacob los ordenó, y básicamente tenían que pasar la noche ahí. El encuentro con Esaú hubiera sido a la mañana siguiente. Y acá viene un pasaje que verdaderamente es, yo digo, que es de los pasajes más raros de toda la Torá y más fascinantes. Entre lo raro y lo fascinante y lo metafórico, creo que van a quedar de acuerdo conmigo que es algo espectacular. Básicamente dice que Jacob se quedó solo. ¿Por qué se quedó solo? Si venía con todo su campamento, venía con sus esposas, con sus hijos, con sus sirvientes. ¿Por qué se quedó solo? Y lo que cuentan es que él recordó que había dejado unos pajim ktanim. Pajim ktanim quiere decir unos utensilios chiquitos del otro lado del río. Entonces, es un tema interesante. ¿Por qué Jacob, siendo una persona tan prudente, que tiene una estrategia tan clara, hace la imprudencia de decir, ay, se me olvidó del otro lado un sartén y un vasito y una toalla, me voy del otro lado en la plena noche y exponerse a un peligro? Quiere decir, evidentemente fue arriesgado y evidentemente es muy interesante por qué fue por esos pajim tanim. Esto es un tema muy interesante que me gustaría tratar acá, que tiene que ver con Hanukkah, pero el hecho es que él, imprudente o no imprudente, dijo, ay, se me olvidó algo, ya regreso. Y cruza el río y se queda solo. Entonces dice la Torá, Jacob se quedó solo. El Zohar nos dice, particularmente es muy negativo quedarse solo, y peor de noche. Esto lo puedes ver, si tienes a una hija, tienes un hijo y dice, ay, voy a ir a la miscelánea y son las 2 de la mañana, dices, ¿sabes qué? No vayas solo y menos de noche, es peligroso.
Ahora, esto significa que el peligro es que en un momento de obscuridad, ni siquiera había luna, quiere decir que la luna estaba en menguancia, y es una forma de entender que Jacob se está poniendo en peligro. El peligro también es que el sueño tiene, dice el Talmud, que tiene una 60ª parte de la muerte. ¿Por qué? Porque la neshama se eleva y el cuerpo queda inerte y queda vulnerable. Quiere decir, es evidente que quedarse solo en la noche en un lugar es muy imprudente. Y básicamente esta situación se convierte en potencialmente tremendamente peligrosa. ¿Por qué? Porque no nada más se quedó sola, sino que de pronto Jacob se encuentra un hombre. La Torah dice, encontró un hombre, y dice un ish. Un ish es un hombre. Y este ish peleó con él toda la noche. Entonces, sí es una escena rara, porque primero que todo no hay una identidad clara quién es este ish. Dice, Vayavek ish imo. Y es bien interesante cómo está relatado este encuentro, porque no nada más es que se encontró una persona y la persona la trató de extorsionar o lo trató de robar, ¿por qué hay un hombre ahí? ¿Y por qué este hombre se engancha con Jacob y lucha con él toda la noche? Entonces al Pi Zohar dice Vayavek ish imo, y es interesante que la palabra Vayavek significa peleó, pero también Vayavek viene del shoresh, de la raíz gramatical avak. Y avak significa polvo. Quiere decir, se pelearon y levantó polvo. Quiere decir que no fue una lucha así de que se pudieron quitar uno contra el otro, se pudo esconder uno del otro, sino más bien imagínense de estas luchas que habían en las Olimpiadas, luchas grecorromanas que están en el piso y que uno se tiraba y al otro lo volteaba y se tiraba y lo volteaba. Y este tema es muy interesante y es muy relevante porque el Zohar en este pasaje habla de la diferencia entre el avak, que es el polvo, y la adamá, que es la tierra. Jacob Avinu es conocido como, en cierta manera, la rectificación de Adán. Por lo tanto, Jacob es Adán y es Adamá, y el polvo pues no es lo mismo que la tierra. El polvo, por ejemplo, es el producto de que se quema algo, es la ceniza. Entonces es interesante porque en este encuentro, aunque no nos dicen quién es este hombre que pelea con él, nosotros entendemos que el avak, que es el polvo, es algo estéril, y el Zohar nos dice que el Yetzer Hará es estéril. Que si nosotros tratamos de plantar algo en el polvo no se puede, pero en cambio cuando plantas algo en la tierra sí se puede, y sí crece y sí prospera. Esto es muy importante porque tenemos que entender que el Yetzer Hará es esta fuerza que puede estar afuera, pero también puede estar adentro de uno, que lucha contra tu potencial. Lo que realmente quiere el Yetzer Hará es que caigas, que si tienes que llegar a una cita, que te levantes tarde, que si tienes que echarle muchas ganas a un proyecto, que te diga ¿para qué le echas ganas? Que decir, el Yetzer Hará siempre busca que la persona caiga, y por lo tanto es estéril porque no prospera nada en él. En cambio, Jacob, que es la personificación del Yetzer Hatov, es la Adamá, y la Adamá es fértil. Quiere decir, cuando el Yetzer Hatov está en tu vida, tú estás prosperando. Cuando está el Yetzer Hará lo que quiere es ponerte el pie, quiere que te caigas, y a menos que te sobrepongas al Yetzer Hará puedes salir adelante, pero si gana el Yetzer Hará, pues vas a caer y no vas a prosperar y no va a haber ningún fruto de tu trabajo. Entonces, esta pelea, quiero explicar lo que dice el Zohar de esto, porque es sorprendente. Dice, un hombre peleó con él toda la noche. Entonces, realmente no tenemos identidad de este hombre. Y hay muchos jajamim que nos dicen que es el Yetzer Hará, y la personificación del Yetzer Hará es el ángel de Esav, que no se debe de mencionar, pero lo voy a mencionar por términos didácticos, es el ángel Samael. Por lo tanto, esta lucha de Jacob con este hombre
muchos jajamim entienden que es la lucha que va a tener Jacob con el ángel de su hermano. Quiere decir que antes del encuentro físico hay un encuentro espiritual. Y esto es muy importante, pero también hay otra forma de entenderlo. Y creo que la forma que voy a explicar es una forma mucho más proactiva. Y también quiero pensar que es una forma mucho más donde nosotros tenemos un área donde crecer. Hasta este momento, Jacob es una persona que todo el tiempo está impulsado y está como ligado a Isaf. Y se los voy a demostrar. Jacob, nace Isaf y le ponen a Isaf porque nació primero, porque nació listo, porque nació hecho. Le ponen Edom porque era rojo, porque era Adom. Le ponen Seir porque era Sear, porque era peludo. Pero cuando nace Jacob, a Jacob le ponen un nombre en base al hermano. Jacob significa varias cosas, pero ¿por qué le pusieron Jacob? Porque Jacob venía agarrado del talón del hermano. Talón en hebreo se dice Ekef. Por lo tanto, lo que entendemos es que Isaf es un ser independiente, con una identidad independiente. Y en cambio Jacob es un ser que está relacionado a Isaf. No tiene un nombre por individual, sino tiene un nombre aunado al hermano. Desde esta perspectiva, Rabbi Sacks, Zichrono Lebraja, nos dice que realmente, aunque nosotros tratamos de ver a Isaf como el malo y a Jacob como el bueno, y como que siempre el mal y el bien son algo externo, él nos dice, no necesariamente. Si analizamos con mucho detalle, nos damos cuenta que Jacob está bastante obsesionado con Isaf. Primero, la primera muestra es su nombre. Él está pegado al talón de Isaf. Segundo lugar, cuando son jóvenes y llega Isaf de cazar y de hacer las cosas en el exterior y está Jacob preparando su sopita de lentejas roja y le dice, dame de la sopa roja que ahí tienes, que es una escena muy importante. Es increíble, pero le dice Jacob, te la doy, pero véndeme tu primogenitura. Quiere decir, hay un elemento de Jacob que desea lo de Isaf. Isaf era el primogénito y Jacob desea ser el primogénito. Eso no es todo. Isaac le quiere dar, erróneamente o no erróneamente, la brajá, que es diferente que la primogenitura, la bendición del mundo físico a Isaf, y orquestado por Rivka, o no orquestado por Rivka, Jacob le entra a quitársela. Quiere decir, hay un elemento de Jacob que está demasiado involucrado y demasiado obsesionado con lo que es de su hermano. Por lo tanto, una lectura complementaria, que a mí me parece muy valiosa, es que esta noche que Jacob se queda solo, es una noche que Jacob confronta su Yetzer Hará. No el Yetzer Hará del hermano, no el ángel del hermano. Es una forma de entenderlo y me parece muy valioso. Está confrontando quién es Jacob sin Isaf. ¿Qué es Jacob sin Isaf? Eso es lo que va a salir de esta pelea. Es cómo quitarme de adentro de mí mi parte de Isaf. No es nada más la lucha con un agente externo. No hay agente externo. Supongamos que no hay agente externo. Se quedó solo y está peleando con él mismo. Está peleando con él mismo para generar una identidad. ¿Quién soy yo sin estas cosas de Isaf? Y por lo tanto, esto es muy interesante porque finalmente, ahorita podríamos regresar a esto. Esta es una escena que me parece muy interesante porque hasta en el Renacimiento, y vemos que los pintores barrocos, este es un cuadro barroco evidentemente, están pintando a Jacob que está peleando con un ángel. Pero no estamos seguros que es ángel, la Torá no nos dice que es un ángel. Entonces yo propongo que esta lucha también fue una lucha interna. Fue una lucha donde él se está quitando de sí quién es verdaderamente Jacob si no está Isaf pegado a él. Y lo más interesante de todo, ahorita voy a llegar a eso,
que llega un momento que están peleando toda la noche. Los jajamim nos dicen que toda la noche implica el exilio que va a tener Jacob, porque Jacob es el arquetipo de lo que va a pasar a todo el pueblo de Israel. Y al final de la noche, sabemos que al final de la noche, antes que despegue el alba, antes de que amanezca, hay un momento de tremenda oscuridad. Quiere decir, antes del amanecer, el amanecer podría ser antes de Yemei Meshiach, antes de que llegue el Meshiach, es un momento de máxima oscuridad. Y en este momento, es increíble, pero el ángel trata de lastimar a Jacob, o esta figura, esa diana que tiene Jacob pegada en él, le trata de hacer daño. Quiere decir, separar a Jacob de Isaf es doloroso para Jacob. Y finalmente viene este hombre, que no sabemos si es ángel, o es esa parte de Isaf, o es la parte de Jacob, y todas pueden ser, y todas trabajan con el texto de manera perfecta. Es increíble, pero le dice, déjame ir porque ya despunta el alba. Entonces le dice, ¿por qué te voy a dejar ir? Ya por fin te estoy ganando, ¿por qué te voy a dejar ir? Dice, no, es que me tengo que ir, ya me tengo que ir. Quiere decir, hay un momento donde esta lucha tiene que acabar. Entonces dice Jacob, dice, no te dejo ir hasta que me bendigas. ¿Por qué le pides una bendición a tu enemigo? Es bastante ilógico. No sabemos quién es este hombre, y por si fuera poco le dice Jacob, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y entonces viene este hombre y le dice, perdóname, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Le dice a Jacob. ¿Cómo cuál es tu nombre? Estás peleando con alguien toda la noche, estás a punto de matarlo, se están jugando la vida y la muerte. ¿Cómo que cuál es tu nombre? ¿Que no sabe este hombre el nombre? ¿Atacó por atacar? Esto es un tema muy interesante. Y es increíble, pero dice, Jacob. Y le dice, ya no serás más Jacob, ahora serás Israel. Y le dice de una manera tan rara, porque le dice, te llamarás Israel y no más Jacob, porque prevaleciste, ganaste esta batalla. La palabra ganar en hebreo se dice srara, lucha. Es un tema de luchaste, pero no nada más luchaste contra mí. Dice, luchaste ante Elohim. ¿Cuándo luchó con Elohim? Y luchaste ante los hombres, y ahora serás Israel. Entonces es impresionante, porque lo que sucede es que después de esta lucha que va a tener Jacob, ya sea con un agente externo o ya sea con él mismo, para extricarse su parte de Isaf, o la parte que está pegada a Isaf, Jacob deja de ser Jacob para volverse Israel. El nombre de Jacob, como mencioné, viene de Ekef, que es el talón, quiere decir, se agarró del talón, ahora se separó ya de este hombre. Pero también la palabra Jacob viene de la palabra Ekveni, que significa torcido. Quiere decir, el nombre de Jacob implica esta zona del pie, que cuando uno la tuerce, se tuerce, torcido. Jacob significa talón y significa torcido, quiere decir la parte baja y una parte torcida. Y en cambio Israel viene de la palabra yashar, que significa recto. Esto significa que esta lucha que hubo es una lucha que podemos decir que es externa, que es interna, no importa, pero es la lucha para conocer profundamente su Yetzer Hara de Jacob, no necesariamente de Isaf. Es conocer cuáles son tus puntos vulnerables, cuáles son tus zonas de conflicto, cuáles son los lugares problemáticos de tu ser, y salir adelante de esto para dejar de ser torcido y ser recto. Quiere decir, esta escena que parece como que Jacob se pone en peligro, es una escena donde Jacob busca ponerse en este peligro de cierta manera, con la finalidad de hacer un cambio
de identidad y extricar y conocer su Yetzer Hará, porque una vez que él conoce su Yetzer Hará, ya se puede enfrentar con Esaú. Es como pan comido enfrentarse con el hermano después de haber tenido esta lucha. Entonces quiero regresar aquí porque básicamente este concepto es fantástico. Jacob pelea con esta entidad y esta entidad trata constantemente de lastimarlo. Entonces le intenta pegar acá y 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 encuentra que no puede con él. Quiere decir, hay un elemento de Jacob fortalecido de manera muy importante y esto está contemplado en el concepto de cuando le dice, me imagino que lo tengo acá, ahorita lo voy a ver acá, sí, ahorita llegamos a eso. Cuando le dice a su hermano, le manda a decir, Im Yaakov Garti, y es interesante porque lo que dice en este pasuk, lo quiero leer en español, lo quiero leer en inglés, en hebreo, pero creo que no lo tengo, no importa. Cuando dice Im Laban Garti, dice, Ve Tariag Mitzvot Shamarti. Quiere decir, no es nada más viví con Labán y sobreviví, viví con Labán y pude mantenerme firme en mi fe y firme en mis mitzvot. Quiere decir, cuidé la palabra Tariag, son 613, que es la palabra utilizada para decir viví con Labán, que significa Garti. Tienen la misma gematria que 613. Quiere decir, a pesar de que viví con el adversario, que es Labán, pude cuidar las mitzvot. Por lo tanto, yo soy un ser que me puedo enfrentar a ti porque estoy fuerte. Entonces, el encuentro con esta entidad o con él mismo es una prueba a su fortaleza interna y a ver qué está fuerte en él y qué no está fuerte en él. Entonces, nos dicen que Jacob a la mañana siguiente se levantó como victorioso, se levantó con un nuevo nombre, aunque nunca deja de ser Jacob, pero se le agrega Jacob y Israel, que es un tema fascinante. Y básicamente lo que significa es que se para, tú piensas que victorioso, llega al campamento, sano y salvo, perfecto. La realidad es que no. La realidad es que llegó con un problema, que cojeaba. Llegó caminando mal. Llegó caminando mal porque esta lucha que tuvo, esta lucha que tuvo, fue una lucha donde fue probando todos sus puntos vulnerables y vio que todos sus puntos vulnerables estaban fuertes, excepto uno. Y este es el tema de por qué cuando recién sucede esto y se levanta con esta cojera que le va a acompañar toda su vida, dice la Torá, que es mucho previo a la entrega de la Torá, dice, y por este motivo, porque este Ish le dislocó la cadera, es por este motivo que el pueblo de Israel hasta hoy en día no come la parte baja del animal porque es el nervio ciático. Entonces, al final sale esta historia. Jacob sale victorioso. El nombre de Jacob se vuelve Israel. Israel es mucho más grande que Jacob, porque Israel implica la victoria, Israel implica ser recto, Israel implica el que va a ganar al final de los días. Pero sí hubo un daño. Y el daño fue porque aparentemente había algo en él vulnerable, algo que no estaba del todo bien. Entonces, para poder entender esto, hay que entender que la persona, hay una importante relación entre las mitzvot, los preceptos de la Torah, que son 613, con la constitución de la persona. Pareciera que por cada precepto hay una parte que se fortalece de la persona. Entonces, una persona que pudiera cumplir las 613 mitzvot estaría perfectamente sana, estaría perfectamente en perfecto estado de salud. Aparentemente, el problema es que las mitzvot, en términos muy generales, se dividen en dos categorías.
Las positivas, que son las que hacemos, que son 248, y las negativas, que son las que no hacemos para no crear daño. Entonces la persona tiene que cuidar las positivas y hacer las cosas activamente, y se tiene que abstener de hacer otras. Las mitzvot positivas, que son 248, equivalen a todos los órganos del cuerpo. Y las mitzvot negativas, que son 365 como los días del año, equivalen a los girim, que significa los nervios, los vasos que constituyen a la persona. Entonces, yo me imagino que se están preguntando si existe algún atlas donde digas, esta mitzvah fortalece esto, esta mitzvah fortalece esto. Me parece que algo hay de eso, pero lo que sí les puedo decir es que el Talmud habla claramente y el Zohar habla claramente cuál es la mitzvah relacionada al nervio ciático. La de no comer el nervio ciático es una de las negativas. La persona, cualquier descendiente de Jacob, no puede comer la parte baja del animal porque es el nervio ciático, porque es donde hubo el daño. Y por lo tanto, esto es interesante porque el 365 nos remonta a pensar en el calendario solar. Ahora, el calendario solar es el calendario de Isaf, porque Israel se maneja por el calendario lunar. Por lo tanto, por los 365 nervios y arterias que hay en el cuerpo, equivalen cada uno de ellos a un día. Y obviamente, esto es fascinante, el día más vulnerable, así como la zona más vulnerable de Jacob y sus descendientes, en tiempo es el 9 de Av, que es un día de luto universal para el pueblo de Israel. Todas las tragedias que se puedan imaginar suceden ese día. Y la parte del cuerpo es el nervio ciático. Me da impresión decirlo porque yo ahorita estoy batallando de una ciática desde que empezó la cuarentena, entonces me siento muy identificada con esta parashá. Pero la realidad es que lo que nos está diciendo es que todo Jacob estaba completo, pero tenía ahí una vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad la tenía Jacob y por lo tanto también la tienen sus hijos. Entonces hay muchas formas de entender esto, porque tú dirías, bueno, si cumples todas las mitzvot, estás firme, estás bien, el mal no te puede hacer daño. Si cuidas todas las mitzvot, cuidas toda la Torah, el mal no te puede hacer mella, no te preocupes. Pero aparentemente lo que pasa a Jacob le va a pasar a sus descendientes. Entonces básicamente lo que hacemos el 9 de Av es precisamente sentarnos en el piso para aplastar el nervio ciático. Ayunamos, porque en el ayuno está incluido que no vas a comer nada, inclusive el nervio ciático. Entonces, eso es un tema muy interesante. Ahora, ¿cuál es esa vulnerabilidad? Y eso creo que va a ser lo más interesante que vamos a poder sacar de esta clase. Primero que todo, cuando describe la Torah, a Jacob dice, Ishtam Yoshev Ohalim, un hombre simple que se sentaba en Ohalim, en casas. La pregunta es, ¿por qué no Ishtam Yoshev Oel? ¿Por qué Ohalim? ¿Por qué el hombre simple que se sienta en casas? Entonces, esto es un tema muy interesante porque por circunstancias muy complejas que no podemos explicar en esta clase, Jacob se tiene que casar con varias mujeres. Y lo peor de todo es que estas mujeres eran hermanas. La Torah prohíbe que un hombre se case con hermanas que están vivas. Es una de las arayot, es una de las leyes de incesto, de conducta sexual contemplada en la Torah. Obviamente aquí no hay Torah. Para que haya Torah faltan muchos cientos de años. Pero aparentemente el hecho de que Jacob se casa con estas dos mujeres, que una es Rachel y la otra es Lea, esto hace que tenía varias casas. Quiere decir, el Yoshev Ohalim significa que él va a tenerse que establecer en varias casas, porque para poder establecer el pueblo de Israel va a requerir de las fuerzas variadas de diferentes mujeres. No todo puede venir de la misma. Por lo tanto, este es un tema muy importante porque
Lea es considerada, en cierta manera, la casa grande, y Rachel es considerada Malhut, que es la casa chica, es la Hei de arriba y la Hei de abajo. Quiere decir, hay un problema que no es que hizo un error él, pero este problema eventualmente se va a reflejar, porque cuando entran en la tierra de Israel, que este encuentro se hace en la tierra de Israel, se implementan las reglas que operan en la Torah. Quiere decir, estás en el exilio, estás en Harán, y te tuviste que casar con 2 hermanas y 2 medias hermanas, ok, pero en el momento que entran en la tierra de Israel, existe ya una vulnerabilidad, algo negativo en Jacob. A pesar de que está todo Minashamayim, hay algo negativo en Jacob, que se casó con 2 hermanas y con 2 medias hermanas. Y entonces nos dicen los Jajamim que una posible interpretación de que fue vulnerable en su nervio ciático es porque el nervio ciático tiene que ver con las caderas, y obviamente tiene que ver con los órganos sexuales, y obviamente tiene que ver con un elemento en su sexualidad. Aparentemente hay un problema en su sexualidad, que lo vemos porque la casa de Jacob fue una casa donde hubo bastante dificultad entre una hermana, la otra hermana, las que tenían hijos, las que no tenían hijos, y esto evidentemente tuvo que ver con esa vulnerabilidad. No es únicamente esta la explicación que hay, y me gustaría trabajar la otra. Nosotros acabamos de decir que tenemos a Lea con la Hei de arriba y tenemos a Rachel con la Hei de abajo. La Hei de arriba se llama Binah, la Hei de abajo se llama Malhut. Entonces, básicamente, Jacob es la Baf, porque Jacob se llama la carroza del Zeirampin, y el Zeirampin son las sefirot que van de Gesed a Yesod. Quiere decir, la Baf, que tiene el valor numérico de 6, se refiere a las 6 midot, que son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Por lo tanto, Jacob en sí es como una estaca masculina que tiene que caer sobre lo femenino. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el árbol de la vida, nosotros sabemos que el árbol de la vida también tiene una forma metafórica de ejemplificarse en el cuerpo de la persona. De tal manera que Keter es la coronilla, Jochma y Binah son los hemisferios derechos e izquierdos, Gesed, mano derecha, Din, Geburah, mano izquierda, Tiferet es el corazón, es el centro de la persona, Netzach, pierna derecha, Hod, pierna izquierda, Yesod, el final del tronco con los genitales, que es Malhut, abajo. Cuando te dicen que hubo una vulnerabilidad en Jacob, y realmente lo que le causó el daño del nervio ciático fue una dificultad para caminar. La persona que tiene ciática cojea. ¿Y qué significa cojear? Es una incapacidad para llevar lo de arriba correctamente abajo. Quiere decir que la vulnerabilidad más grande que va a tener el pueblo de Israel, porque los descendientes de Jacob todos son Israel, va a ser la capacidad de llevar a cabo lo que sabes al plano físico. Quiere decir, hay una dificultad real. Muchas veces la persona puede ser muy buena para dar consejos y para decir, esto no es bueno, hace esto, hace el otro. Pero a la hora que llega la vida de la persona, una cosa es lo que dices, y una cosa es lo que sientes, y una cosa es lo que haces. Quiere decir, hay un problema entre el Vav y el Hei. Hay un problema entre Yesod y Malhut, porque Yesod tiene que llevar las cosas a Malhut de manera intacta, no puede haber pérdida. La pérdida que tiene Yesod, la vulnerabilidad que tiene Yesod siempre tiene que ver con la comunicación, con la sexualidad. Tiene que haber una corrección ahí para que lo que está arriba llegue bien abajo. Quiere decir, Israel va a tener eventualmente una dificultad para sostenerse por tener alguna vulnerabilidad particular que tiene Jacob, y por ende sus hijos la tienen y la tienen que eventualmente corregir. Evidentemente parte de la corrección la tiene Yosef, porque Yosef es el Tzadik, pero básicamente por eso el ángel o él mismo encontró que ahí tenía un detalle incorrecto que tiene que corregir. Vamos a terminar, es una
una parashá fascinante. Y básicamente, para que entendamos que es cuando nosotros decimos no podemos comer de la parte baja de la pierna, pues es el filet mignon, es la parte que vemos que está en la parte baja de acá. Esa parte que es tan buena en el animal se tiene que quitar porque el nervio ciático es el nervio más largo del cuerpo y ese es el Gida Nashe. La palabra Nashe significa olvido, Nashani. Quiere decir, es un tema también importante que tiene que ligarlo con la memoria y obviamente nosotros entendemos que la dificultad que va a tener Yosef, que va a tener Jacob a lo largo de la historia, va a ser conectar la parte baja del árbol de la vida, de la mira de Yesod, conectarla correctamente a Malhut. Total, se encuentran Jacob con Esav y la realidad es que este encuentro es muy anticlimático. Quiere decir, para lo impresionante que fue la noche y este encuentro con él mismo, con el ángel de Esav, con el Yetzer Hará, con el Samael, no sabemos quién es y ya ganó. Él debería de haber tenido una situación, una forma de enfrentarse a su hermano con mucho más fuerza y mucho más determinación. Y vemos que se enfrenta y otra vez, mi amo, se inclina muchas veces a él, pero ya entendimos que esto era una estrategia para entender cómo tratar el Yetzer Hará. Por lo tanto, el encuentro de Esav con Jacob va a ser un encuentro que en mi opinión es muy anticlimático de lo que esperábamos. No hay un verdadero reencuentro, no hay un verdadero, sí hay un abrazo, sí hay un tratar de Esav de decir vamos juntos y él le dice no, yo tengo que ir con calma, tú tienes prisa. El tener prisa habla de mucho de la personalidad de Esav, que estaba hecho, que tiene la gratificación instantánea. Jacob tiene tiempo, Jacob quiere ganar sus cosas, Jacob quiere, como es Tiferet lo que desea es tener lo que merece, entonces no quiere tener nada que no merezca. Entonces este encuentro genera un acomodo no óptimo, pero funcional. Y este acomodo que encuentran, en que le dice, tú ve adelante, tú desarrolla el mundo, yo te alcanzaré, significa que, en cierta manera, Jacob le dice, tú desarrolla el mundo, tú haz la tecnología, tú desarrolla las carreteras, y yo te voy a alcanzar. Jacob no tiene prisa porque sabe que al final todo va a estar bien para él, porque sabe que al final de este encuentro con el ángel, él prevaleció. Por lo tanto, esta parashá habla mucho de cómo fue el acuerdo entre Israel y Occidente. Es un acuerdo donde no hay un reencuentro, no hay un lugar de vamos juntos, tú ve tu parte, yo voy por mi paso, tú pon importancia en lo que a ti te interesa, yo pondré importancia en lo que me interesa, pero yo sé que al final voy a prevalecer, yo sé que al final va a prevalecer Israel, va a prevalecer el deseo de tener una relación con Dios, va a prevalecer traer la luz del Mesías. Eso es lo que va a prevalecer al final de los tiempos. Espero que les haya parecido interesante esta clase. La realidad es que hay tanto que contar que medio me entrampé en el sentido de que quise abarcar más de lo que aparentemente ofrecí en esta clase. Espero que les haya sido interesante. Creo que es una forma interesante y muy importante donde nosotros vamos a entender que el enemigo no está fuera de nosotros. El verdadero enemigo que hace daño es el que tenemos dentro de nosotros. Esa voz que nos invita a no progresar y que nos dice no es importante y eso lo puedes hacer mañana. Esa vocecita que viene a tumbar nuestros sueños y nuestras proyecciones. Ese es el Yetzer Hará. Y como les dije anteriormente, al Yetzer Hará no lo puedes atacar con la fuerza porque él se alimenta de eso. Nosotros tenemos que aprender a atacar al Yetzer Hará como lo hizo Jacob. A través de conocerlo, a través de luchar con él, a través de fortalecer todas las áreas para poder enfrentarlo y ser finalmente victorioso. Me despido de ustedes cordialmente. Muchísima gente me escribe, tanto al chat del Shombrim como a mí en personal, pidiéndome ayuda con la carta cabalística. Yo no hago la carta cabalística.
La carta cabalística la hace otra persona, yo les dejo este contacto. Es una herramienta muy importante de autoconocimiento y pues sí lo recomiendo muchísimo. Y bueno, como siempre, agradecidos con ustedes por su fidelidad a nosotros como canal y principalmente queremos agradecer porque sus donativos sí son importantes. Los donativos que ustedes nos dan nos permite, como siempre, ofrecer clases en vivo, interesantes, bien filmadas. Tenemos aquí a una persona que hace un trabajo maravilloso, que es Joel, y que realmente está a tiempo y profesionalmente nos presenta esta oportunidad de expresarnos en el calor de la semana con la parashá que vamos. Y por lo tanto, pues agradecemos sus donativos porque sí nos hacen la diferencia. Así que bueno, por esta ocasión me despido de ustedes con un cordial shalom. Y pues nos vemos hasta la próxima. Con mucho cariño, soy la doctora Annette Pierre. Que estén todos muy bien. Shalom.